Hola Andrés, sí, les iba a pedir a los panelistas, porfa, sí. Hola, ¿cómo están? Eduardo, por favor. Ahora ya voy ahora. Me estoy peinando. Bueno, No, mentira. Hola, siempre que no sea maquillando también, no hay no, no. problema. El cabello largo complica la jornada. Muy bien, bien. Bueno, entonces vamos a comenzar. Gracias por aceptar la invitación a los panelistas y las personas que están también conectadas. Nos falta todavía un panelista que se conectó hace una hora, me dijo no hay nadie. Y es que le dije que es que eres el único. La única persona que está ahí eres tú. Entonces me imagino que se conecte un poco más adelante. Voy a ir colocando en Spotlight a las personas que van hablando y así también las personas que están participando pueden ver quiénes están. Bueno, me presento, mi nombre es Valentina Ramos, bienvenidos al Growth Think Tank que hemos estado organizando desde la empresa Estrategia y Gestión para que podamos compartir, de alguna manera buscar soluciones a los problemas que hemos estado viendo que están sucediendo en las organizaciones. O sea, una de las cosas claves que están pasando es que con todo con el cambio que se ha producido motivo de la epidemia, ¿no? Del coronavirus y la enfermedad del COVID-19, las empresas hemos sufrido un impacto, no solamente a nivel de cómo trabajar, de cómo nos adaptamos a estas nuevas modalidades de trabajo, impactos financieros, impactos también a nivel de lo que son los servicios, y en el caso de hoy vamos a tratar del impacto que hemos tenido en la gestión de las personas. En las personas y en la gestión que nosotros hacemos como expertos en las personas. Entonces nos acompañan distinguidos panelistas que son expertos en el área de la gestión de personas y que nos van a acompañar con sus ideas y sus reflexiones sobre el tema del impacto del cambio dado por el COVID en esta gran área, ¿no? Que es el talento humano. ¿Cuál es la metodología que vamos a seguir? Le vamos a ir dando la palabra a cada panelista. Les voy a pedir, por favor, que nos compartan sus reflexiones sobre el tema de qué cambios deberían incorporarse en la gestión humana con la nueva realidad que nos deja la emergencia sanitaria. O sea, qué cambios deberían incorporarse en la gestión humana con la nueva realidad que nos deja la emergencia sanitaria. Entonces, con nosotros está Andrés Valencia. Andrés Valencia es gerente de recursos humanos de WeWork en Colombia, Perú y Costa Rica. Está también Amparito gerente de desarrollo organizacional de la empresa Seguros del Pichincha, de acá del Ecuador. Está también Eduardo Lafebre. Eduardo es vicepresidente de Gente y Cultura de la empresa Produbanco, que forma parte del grupo Promérica acá en el Ecuador. Está Pedro Rivadeneira, que es el que me está faltando, no sé si ya se conectó, no le veo conectado, pero está invitado también como panelista Pedro Rivadeneira. Él es CEO y fundador de la empresa Social Lab en Chile. Y también nos acompaña Paola Erazo. Paola es experta en el área de salud mental empresarial acá del Ecuador. Entonces hemos intentado que nuestros especialistas panelistas sean personas de la región, porque creemos que es una problemática que no solamente impacta al Ecuador, sino que es una problemática regional con soluciones que también deberían ser vistas desde el punto de vista regional. Entonces, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra, por favor, a Andrés, para que nos comente en 5 minutos cuáles son estos cambios que hemos nosotros vivido dentro del área de lo que es la gestión de las personas. Tienes la palabra. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias Valentina y también a Jorge por la invitación. Mi nombre es Andrés Valencia, yo soy el People Manager para Colombia, Perú y Costa Rica de WeWork. Actualmente estamos compartiendo este espacio y bueno, basándonos en las preguntas, tengo varios conceptos. Obviamente desarrollarlos en este momento, pues en 5 minutos obviamente es bien limitado, pero se los voy a compartir también entendiendo todas las dinámicas que estamos viendo hoy en día.
Definitivamente el área de gestión de talento humano y en diferentes industrias, independientemente del sector o rubro al cual pertenezca, tiene que orientarse a las personas, debe dejar atrás definitivamente cualquier tipo de proceso administrativo. Y cuando hablo de procesos administrativos es que se habla que ya dentro de las áreas de recursos humanos, por ejemplo, no deberíamos manejar ningún tipo de procesos orientados a payroll, temas de nómina, pago de nómina, y lo mismo, asimismo, temas de seguridad y salud en el trabajo para realmente poder orientarnos en temas de desarrollo organizacional y transformación organizacional a través de la gente. Ese tipo de espacios de pronto nos está consumiendo bastante tiempo que podríamos estar invirtiendo realmente en el desarrollo de las personas, en la transformación de la organización. Y para eso hoy en día existen muchas líneas estructurales como áreas de shared service o definitivamente áreas especializadas en seguridad y salud del trabajo para poder orientarnos. Y definitivamente hacia donde debe ir el área de recursos humanos es envolverse en un área experta en tecnología desde el punto de vista de balancear lo virtual con lo físico y más entendiendo esta pandemia que estamos viviendo, en donde las habilidades que debe tener el área de recursos humanos y también el impacto de inteligencia artificial, big data, todo el tema de corporalización. Y obviamente esto nos va a garantizar poder responder a los diferentes cambios de una forma mucho más oportuna. Asimismo, y como para finalizar la intervención en estos últimos minutos, también definitivamente las áreas de gestión deben trascender o sea, obviamente a la administración del capital humano a través del conocimiento de técnicas que pues ya son conocidas como design thinking, toda la parte de gestión de conocimiento y también metodologías ágiles que les permita realmente aprovechar la capacidad intelectual y relacional que cada una de las personas tiene dentro de la organización para generar mucha más innovación y desarrollo a largo plazo, ¿no? Entonces, y lo otro es que si obviamente tenemos ese factor de tecnología, saber manejar la inteligencia colectiva de nuestros equipos, definitivamente nos va a permitir adaptarnos a las diferentes variables del entorno que están cambiando mucho gracias a la tecnología, pero gracias también a situaciones como esta, en donde tenemos la posibilidad de adaptarnos si tenemos el kit de herramientas adecuado para responder a esas necesidades. Obviamente requiere estudio, requiere actualización, todo este tema de reskilling, upskilling, entre otros, pero definitivamente los equipos de talento humano deben ser expertos en tecnología, expertos en administración del conocimiento y de cómo generar ese conocimiento mucho más colectivo y tener un nivel de adaptabilidad supremamente alto. Entonces, esos serían como los puntos que yo tendría en estos rapidísimos 5 minutos. Sí, gracias Andrés. O sea, es súper interesante porque, claro, uno de los desafíos fundamentales que estamos teniendo es justamente cómo hacer los procesos de gestión a distancia y con este impacto, ¿no?, del cambio hacia lo tecnológico. Amparito, por favor, cuéntanos cuáles han sido tus experiencias, cómo estos cambios ves que te han afectado y qué han hecho ustedes para salir adelante. Bueno, hola con todos. Gracias Valentina, igual a Pablo no lo veo todavía, pero también muchas gracias por permitirme ser parte de este espacio. Quisiera permitirme empezar con una invitación y es el mirar esta crisis como una oportunidad para las empresas, no sin antes estar clara también que desde antes de la pandemia mismo la forma de hacer y de ser de las empresas estaba ya evolucionando, ¿no? Desde el mismo hecho tecnológico que se incorporó estos 2 últimos años con bastante fuerza y que se convirtió en un factor de competitividad para las empresas en el mercado y obligó a las compañías a reinventarse también en sus procesos mucho más automatizados, en menor tiempo a las necesidades de los clientes. El tema generacional también, muchas empresas cuentan en sus nóminas con una diversidad generacional. Por ejemplo, en mi empresa en la cual presto servicios, el 77% de los chicos son millennials.
el 20% de los otros chicos somos generación X y hay un 3% de baby boomers, que son factores que sí o sí han hecho que las compañías muevan esquemas de acuerdo a sus estructuras y de acuerdo a la gestión. A lo que quiero ir es que las empresas per se hemos estado expuestos a cambios y que la pandemia yo lo veo que es como una evaluación que cuestiona de alguna manera cómo ha sido nuestra gestión. Ya poniendo foco en el lado de talento humano, si esos cambios en su momento lo hemos trabajado como la famosa fotografía del iceberg, ¿no? Si hemos focalizado nuestros esfuerzos a lo que solamente se ve por encima, o que si el trabajo que en realidad se ha hecho ha sido en las raíces del iceberg, que hoy por hoy, por lo que estamos pasando en esta crisis, permite que de nuestro rol apoyemos a mantener gestionada la empresa y sobre todo apoyemos a la continuidad del negocio, que es per se el rol, creo yo, del área de recursos humanos. Cómo yo veo el modelo humano en las compañías debe ser gestionado desde la estrategia del negocio. Entender hacia dónde va la empresa para poder lograr generar desde la estructura una estructura que responda a la necesidad del negocio. El entender y alinearse a ello también te permite equiparte y ahora es en donde nos pasa la prueba, ¿no? Es decir, estamos realmente equipados con lo que la organización necesita. Si bien es cierto, como tú decías, Valentín, el gestionar desde el modelo normal o cómo nos estamos nosotros alineando a lo que en realidad la organización quiere, que es, como decía Andrés en su intervención, con el foco a las personas. Y también nos pasa una evaluación a nosotros como gerentes, líderes, todos los que llevamos gente en las organizaciones, es en un ambiente tan incierto, ¿cómo vamos a ser capaces de responder de manera rápida? Porque ahora ya no hablamos solamente de la diversidad generacional, estamos hablando de un hecho incierto en el cual nosotros tenemos que aprender a adaptarnos. Entonces, el rol de recursos humanos debe apalancar este nuevo modelo de negocio, ¿no? Por ejemplo, el teletrabajo, que era un proyecto que muchas personas o muchas empresas más bien pretendían incorporarlo como un piloto o como un beneficio, como un famoso, por ejemplo, home office ahora es una realidad. Y lo que decía Andrés es verdad, tenemos que conocer mucho de tecnología, el tema de la conectividad, también estar pendientes que si el recurso conoce o no, cuál es el mecanismo, cómo se utiliza, y también en la parte emocional, gente que trabaja desde sus casas y que también hace homeschool. Entonces, ese acompañamiento que en un inicio uno le presta a estos procesos propios del área de talento humano, que facilitan la gestión, como tú decías, nómina, evaluación, diferentes procesos, que hoy por hoy, inclusive por el tema presupuestario, ya no tenemos autorización para contratar más personal, debemos manejar una nómina mucho más austera. Y si no hay un trabajo per se, que es en donde yo arranqué diciendo, esta es la evaluación que estamos pasando la gente de recursos humanos, al haber trabajado un espacio de cultura que ya ha hecho que de alguna manera la gente ya marque un compromiso hacia la marca, hacia la compañía también. Creo que para la empresa en la que yo estoy ha sido mucho más fácil porque hemos salido de estamos pasando una gestión de cambio de hace aproximadamente unos 5 años, ¿no? En donde hemos ido trabajando más foco cultura, el tema de valores, procesos definidos, mis indicadores, y ahora el foco que estamos volcándonos es obviamente hacia el tema de la gente y cómo lo acompañamos en este momento de crisis. Entonces, ¿qué nos hace mostrarnos mucho más sensibles también con el colaborador? Y que ese es el foco de acción que tenemos en este momento. Gracias, Amparito. O sea, sí, efectivamente, en las empresas estamos viendo que es necesario, los que no se han adaptado, que se adapten rápidamente y asumir esta realidad como una realidad que va a durar durante un tiempo, que no va a ser temporal. No es pasajero, así es. No es pasajero. Eduardo. Entonces, sí, ahí sí. Ya te estamos viendo todos. Entonces, compártenos cuáles son tus criterios. Hola, no sé si ahí me escuchan. Perfecto.
Bueno, gracias a todos y qué honor compartir el panel con gente tan chévere y destacada del sector. Espero que todos estén bien y bueno, y que las cosas sigan caminando positivamente en los países y para todas las personas y organizaciones. Y gracias, Valentina, por la invitación. La verdad es que lo que han dicho muy cierto y atinado en la situación actual que vivimos. Quizá yo le quiero dar un enfoque un poco diferente a lo que pensamos en la organización y es algunas cosas que se han marcado a partir de este proceso es realmente sentir la importancia que tienen las personas en la organización, eh, lo que significa que la gente no sea lo más importante en una compañía, sino que la gente es la compañía. La verdad, eso es lo que hemos sentido hoy día y preocuparnos por que esas personas estén bien, bien en el sentido global de su salud emocional, física, mental, que creo que para nosotros siempre ha sido un punto importante y hoy se ha vuelto súper relevante porque esta preocupación de la salud personal que ha sido, me imagino, para todos un issue muy, muy importante al inicio de esta emergencia sanitaria. Entonces, este sentido del ser humano para la organización, que es el centro de la compañía, totalmente de acuerdo, atado a una estrategia de la organización, porque hay que ponerle un norte, a la final trabajamos en negocios. El segundo punto bien relevante y que creo que hoy día, yo creo que al banco, al Produbanco y a la organización a la que yo pertenezco, quizá en los siguientes meses vamos a ver si es que el trabajo que se ha hecho en el pasado se lo ha hecho bien, porque si bien es cierto, hoy día vivimos una situación nueva, creo que se vienen cosas mucho más desafiantes en el futuro una vez que pase la emergencia sanitaria, que es la economía de los países, la rentabilidad de las organizaciones y el futuro de cómo lo vamos a enfrentar desde los países, economías mundiales, organizacionales, hogares y personas. Y digo, ojalá vamos a poner a prueba lo que hemos trabajado, porque pongo de por medio todo lo que significa gestionar el cambio, que es lo que a lo mejor a veces uno cree que está súper bien preparado y pasan este tipo de cosas y te ves enfrentado a una situación muy diferente, de la cual creo que todos sabemos que ha sido una experiencia bien dura, hablando de vidas de personas y que se tiene que buscar el espacio para salir fortalecido, pero gestionar el cambio para las personas dentro de la organización, que es algo que hemos hecho desde varios años atrás. Yo vengo de una organización que se fusionó hace casi 7 años y que venimos trabajando en cambio, pero quizá este es uno de los procesos más dramáticos que hemos tenido que enfrentar como organización y vamos a ver más adelante si el músculo que pensamos que se ha hecho con la gente nos permite salir adelante. Pero creo que el segundo factor bien relevante es la gestión y la administración de los cambios y aprender de ellos y salir fortalecidos. Y quizá el tercer factor que para nosotros ha sido relevante es, yo lo pongo como permanecer unidos, que es, en la compañía tenemos un atributo de la cultura que se llama somos un solo equipo. Y claro, hemos interactuado en procesos como la fusión, como reestructuras, cambios de negocio, transformación cultural y vamos hacia la digitalización. Pero la verdad es que ahora nos han puesto en un gran desafío de permanecer unidos porque físicamente estamos lejos y el proceso del teletrabajo en el sistema financiero, al menos en el país, ha sido como medio una utopía. Me pasó dentro de la organización, pero creo que ese ha sido un desafío bien importante y que yo lo he visto muy positivo, que es permanecer unidos como un equipo y salir adelante en nuevas condiciones y seguramente regresar transformados, porque esa es la idea de preocuparnos por las personas, gestionar bien el cambio, permaneciendo unidos para volver a la nueva normalidad, como le dice todo el mundo, transformados, porque el mundo cambió. Alguien decía el otro día en un webinar que estaba y decía, el mundo no se acaba. Decía, se acaba este mundo y nace un mundo nuevo. Entonces las organizaciones de ley tenemos que salir diferentes porque las condiciones de vida y de trabajo así lo van a pedir. Así como hablaba Andrés, me parece inicio, en conocer que la gente de talento maneje otro tipo de habilidades tecnológicas, que los planes estén atados a la estrategia, pero hoy día el banco seguramente, bueno, no seguramente, hoy día nos estamos reinventando para volver a salir al nuevo mundo en el cual tenemos que seguir
disfrutando del trabajo y de la vida que nos queda por delante. Gracias, Eduardo. Estoy asumiendo que si te callaste es porque ya. Ya no sé, me tomó tiempo. Yo a veces hablo demasiado. Quiero No, ser, lo quiero dejaste ser en suspenso. Lo dejaste en quiero ser suspenso para que te leyera la mente. Vale. todo el tiempo. Eh, Gracias, Eduardo. O sea, sí, tienes toda la razón. O sea, estamos ahora en un proceso donde el desafío es, tú lo decías, cómo permanecer unidos aunque la distancia física esté ahí. O sea, aunque evidentemente estamos separados, pero cómo esto convertirlo en un must, ¿cierto? Para las organizaciones, para la cultura organizacional, para el trabajo que hay que hacer. Encontré que Pedro vino. Pedro, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Para que nos compartas. Sí, sí te presenté cuando tú no habías entrado. Esto, Pedro, compártenos entonces cuáles son tus experiencias, cuál es tu criterio. Lo bueno de ir al final, que uno mira... No, no estás en el final, no eres el último, tranquilo. De acuerdo, pero ir casi al final que uno puede mirar. Y lo primero, felicitarlos bien por esto, por este espacio, agradecer a todos y cada uno en su país, bueno, esté empujando para hacer un poquito más viable esto. Y quiero decir algunas cosas, sí, a propósito de André bueno, a propósito de todo lo que han comentado. Nuestra historia, y voy a hacer un resumen como corto, nosotros somos un grupo psicólogos y sociólogos, antropólogos que nos metimos rápidamente en el fenómeno de Internet a fines de los 80, y a propósito de WeWork, nosotros fuimos los que creamos acá en Chile en el 96 los primeros formatos de cowork, los cibercafés. Y justamente era porque entendíamos que se venía una nueva cultura del trabajo, a propósito de la irrupción del fenómeno Internet. Y desarrollamos ya el 98, es decir, hace 23 años, las primeras experiencias de trabajo remoto en Chile, y creo que de Latinoamérica una de las primeras, si no, en Telefónica. Por lo tanto, la experiencia vinculada a la digitalización de lo humano, y recalco, la digitalización de lo humano, ha sido nuestro devenir. Y ha sido un poco desde a donde miramos el fenómeno de Internet y todo lo que está asociado, por ejemplo, a lo que está ocurriendo ahora con estas posibilidades de trabajo remoto. Que justamente, y que también ahí meto otra cuña más, siento que hay diferentes aproximaciones entendiendo las culturas de dónde venimos. Y cuando hablo de cultura me refiero a que cuando hay formatos de culturas de empresas con mirada más protestante, y hago la distinción de lo protestante versus lo católico encomendero, que lamentablemente son donde estamos anclados en Latinoamérica, el tema de la confianza y el hacerse cargo del trabajo son temas críticos. Latinoamérica fuimos entrenados en el no hacernos cargo del trabajo y fuimos entrenados en la desconfianza, que son justamente los valores contrarios a lo que uno entendería que deberían ocurrir en una política de trabajo remotizado. Y por eso el éxito del trabajo remotizado ocurre justamente en países escandinavos, en países protestantes. Más, el origen del teletrabajo tiene que ver con Jack Mills, principios de los 70, a partir de la crisis del petróleo en Estados Unidos. Bueno, entonces, y también quiero decir, y siento que la aproximación hacia las personas, algunos le siguen llamando recurso humano y capital humano, lo cual habla de una mirada sobre las personas. Otros le llaman personas, y ahí también hay una distinción, porque efectivamente lo que nos va a ocurrir es que la vuelta después del COVID-19 va a tener que ser bajo otra mirada de modelo. El modelo neocapitalista depredador ya operó y depredó. Ya lo extractivista ocurrió. Y ahora tenemos que entender que se nos viene modelos de una economía mucho más sensata, basada baja en carbono, verde, sostenible. Y justamente el punto de inflexión y donde están nuestros liderazgos es, uno, migrar de culturas basadas en la desconfianza a culturas basadas en la confianza, de culturas del no hacerse cargo al hacerse cargo, y de cultura y de modelos donde el volver a la organización sea un volver verde. Y ahí yo creo que tenemos muchas oportunidades. Por ejemplo, acá en Chile nosotros ya estamos midiendo en una alianza con Telefónica el no carbono producto de lo que está ocurriendo. Qué interesante sería que Ecuador, Colombia ha avanzado harto porque incluso con un ministerio TICS, ellos efectivamente han empujado las políticas de trabajo remotizado.
Y hay otras cosas que me gustaría mencionar. Efectivamente, la maquinización se nos vino. Recuerden que al final en Latinoamérica no desarrollamos neoindustrialización. Nos basamos mucho más en modelos extractivistas y rentistas, porque se instaló una mirada económica, a diferencia de otros países que efectivamente empujaron la neoindustrialización. Por lo tanto, la maquinización nos va a pegar muy fuerte. Vamos a tener mucha gente sin empleabilidad. Y la reconversión de esas personas debería ser nuestro desafío, porque indudablemente la digitalización va a ocurrir. Como nosotros decimos acá en Chile, lo importante de la innovación es lo que queremos conservar. Lo importante de la digitalización es los que van a quedar fuera de la digitalización. Esos deberían ser nuestros focos, porque todo lo otro va a ocurrir. Entonces, en resumen, para no ser muy latero, entender la digitalización profundamente es central. Entender que vamos a migrar a modelos económicos que tienen un respeto mucho mayor hacia las empresas participativas, hacia el buen común, hacia el buen vivir. Y ahí nosotros tenemos oportunidades relevantes. Tres, que efectivamente tenemos que incorporar, insisto, miradas donde la confianza, el hacerse cargo, la no infantilización del otro, la no intermediación amanerada. Cuando hablo de intermediación me refiero a industrias intermediadoras que no crean valor, son temas que tenemos que mirar y entender profundamente que una cosa es un modelo basado en culturas que tienen su eje en el hacerse cargo y la confianza, de culturas, organizaciones que no lo tienen. Entonces, a veces comparar organizaciones con mirada protestante, budista o atea, con culturas católicas encomenderas, en términos de los niveles de productividad, difieren. Y eso considero que hay que tenerlo a vista. Eso. Muchísimas gracias, Pedro. Ya luego seguro que volvemos contigo más adelante. Pedro decía algo, ¿no? O sea, cómo la forma de la gestión, no solamente el tiempo está cambiando, sino las formas de gestión tienen que ir cambiando hacia culturas más humanizadas, ¿no? Una de nuestras panelistas, no por ser la última, la menos importante, Paola Erazo. Paola Erazo es psicóloga con esta experticia en lo que es salud mental en las organizaciones. Por favor, Paola, ¿cuál es tu criterio sobre este tema que estamos debatiendo sobre el cambio? Muchas gracias, Valentina. Gracias por la invitación a hablar de este tema que en realidad es un tema todavía muy poco tratado, porque cuando todavía vemos organizaciones hablando del bienestar de su gente, todavía es una mirada hacia la persona sana y a cómo potenciar esta persona sana, ¿no? Pero sin duda alguna, los cambios y la magnitud de cambios y la rapidez de cambios que nos trajo esta pandemia nos ha llevado a que pongamos la mirada en aquellas personas con trastornos y con síndromes mentales realmente, que es un índice altísimo. Nosotros hablamos de que 7 de cada 10 personas sufren algún trastorno mental. Por ende, ya pueden imaginarse cuántas personas de sus colaboradores deben tener un trastorno mental, cosa que no ha sido contemplada y cosa que no ha sido vista y que la situación actual nos está demandando mirar esto. Por ende, creo que algo importante de cuestionar ahora es que los entornos laborales que no encaminan sus estrategias a lo que es el bienestar mental de las personas, evidentemente van a verse presos de mucha más baja productividad, ausentismo súper alto. ¿Por qué? Porque en esto es el comportamiento observable que vemos dentro de las organizaciones, los trastornos mentales. Y yo les quería contar nada más algo. La OMS tiene como dato que la pérdida de productividad de personas con trastornos como la depresión y ansiedad, que en realidad es la gran mayoría de la población que tenemos, tienen un costo a nivel empresarial anual de 1 billón. Entonces es un costo súper alto el que no estemos mirando todos los trastornos mentales. Acá en Ecuador hay empresas que han venido trabajando desde hace años ya con el tema de salud mental empresarial. Sin embargo, son muy pocas. Yo te comento y les comento a todos, yo voy con este programa de salud mental empresarial desde el 2010 y ha sido todo un reto esto, justamente lo que les mencionaba, empezar a hablar en las organizaciones
a quitar el estigma, porque la salud mental además cuenta con un estigma súper grande, de cuántos de tus colaboradores pueden tener un estrés postraumático, un trastorno ansioso o un trastorno depresivo, que es justamente lo que les conduce a tener probablemente una baja productividad. Y ahora que Amparito mencionaba hace un momento que ya el teletrabajo es una realidad y que va a pasar, se nos suma una cosa más, y es que evidentemente los entornos personales de cada uno de los colaboradores, si no son entornos óptimos, van a agudizar mucho más esta baja de productividad, porque no sabemos la realidad de cómo están trabajando en casa, cuál es la realidad de ellos en casa, ¿no es cierto? Y esto hace que las organizaciones cada vez tengan que fortalecer mucho más un equipo conformado por un médico, por un trabajador social y un psicólogo clínico, que es el experto que puede dar abordajes dentro del tema de salud mental, que es algo que ya debe estar dentro de los planes, es algo que tenemos que contemplar como algo natural para apoyar el bienestar de los colaboradores que forman parte de nuestras organizaciones. Gracias, Pau. Estaba justamente escribiendo, tomando notas de lo que estabas diciendo, y es muy importante esto, o sea, no solamente el impacto que ha tenido esta situación de teletrabajo, confinamiento, aislamiento social a nivel de lo que es la gestión, sino también el impacto que ha tenido en las personas. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que los panelistas estuvieron diciendo, y le invito a los que están escuchando que si tienen alguna pregunta la pueden colocar en el chat, porque al final vamos a tener también una sesión de preguntas rápidas para nuestros panelistas. Andrés al inicio nos decía, recordemos Andrés trabaja en WeWork, en lo que es Chile, Perú y Colombia. Andrés, eres... no voy a meter la pata. A ver, Andrés es gerente de recursos humanos de WeWork para Colombia, Perú y Costa Rica. Ahora sí. Andrés nos decía que era importante en este contexto dejar los procesos administrativos clásicos y hay que hacer énfasis en comenzar a desarrollar a las personas en temas de lo que es la tecnología. Por lo tanto, se habla de trascender la parte administrativa y burocrática de lo que es el capital humano y comenzar a aprender metodologías más útiles. Amparito, que es gerente de desarrollo organizacional de Seguros del Pichincha, del Ecuador, Amparito nos mencionaba que hay que ver la crisis como una oportunidad, donde las empresas hemos tenido, ¿no?, que reinventarnos teniendo en cuenta también el énfasis en las diferencias de generaciones, o sea, hay generaciones que se están adaptando quizás más rápidamente que otras. Por lo tanto, los gerentes tienen que cuestionarse estos estilos tradicionales, siempre pensando en lo que es el objetivo del negocio, porque en última instancia el área de personas, llamémosle talento humano, recursos humanos, se debe también a responder a los objetivos organizacionales. Eduardo Lafebre, que es vicepresidente de Gente y Cultura de Produbanco, que forma parte del Grupo Promérica. Eduardo nos comentaba cómo es importante no perder el énfasis del rol de las personas dentro de las organizaciones, o sea, las personas no constituyen, no forman parte de las organizaciones, sino que las personas son las organizaciones, y por tanto hay que tener un foco y una preocupación por la salud de las personas, dándole el sentido que las personas realmente tienen, y en esto tiene una gran importancia los procesos de gestión de cambio, o sea, empresas que han venido trabajando los procesos de gestión del cambio han tenido mucho más éxito en este cambio, obviamente, que las empresas que no han estado preparadas para ello. Pedro es CEO de Social Lab y fundador de Social Lab en Chile, nos hablaba, a ver si cogí bien la idea, de la transición hacia la digitalización de lo humano, de la transición hacia un entorno que debería ser mucho más humanizado, mucho más verde, donde las industrias deberían centrarse más en procesos de generación de confianza con las personas. Y Paola Erazo, Paola es psicóloga clínica, experta en salud mental empresarial en el Ecuador, nos decía que con este cambio también están apareciendo situaciones relacionadas con trastornos mentales, donde por ejemplo nos hablaba de trastornos ansiosos, trastornos depresivos, y por tanto era un desafío para las organizaciones la creación de equipos multidisciplinares que permitan ayudar a los trabajadores a salir de los procesos
que están viviendo a nivel de lo que es el bienestar y la salud mental. Entonces hay algunas preguntas que les hago, también hay preguntas en el chat de las personas que están participando, y entonces quisiera preguntarle a Andrés. Andrés, nos hablabas de la parte de la tecnología, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos migrar hacia la tecnología cuando las empresas no le hemos apostado necesariamente a los procesos tecnológicos ni a la generación de competencias en las personas que les permitan de alguna manera, ahora casi que del día a la noche, centrarnos en lo tecnológico y generar estas nuevas competencias y estos procesos de desarrollo? Perfecto. Bueno, no. Bueno, ahí hay varios puntos. El primero de ellos es, o sea, para poder educar definitivamente hay que entender. Entonces, la capacitación y el entrenamiento o la educación en términos del manejo de la tecnología, desde cosas básicas como qué es un hardware, qué es un software, qué son procesos de automatización, qué son procesos de inteligencia artificial, qué es, cómo se puede programar, cosas que hoy en día para hacia donde va la sociedad son básicas. Definitivamente, nuevamente reitero, el área de recursos humanos tiene que ser experta para poder orientar, porque si definitivamente el conocimiento técnico no se tiene, la orientación va a ser muy difícil. Un segundo lugar, con todo lo que está pasando ahorita y que obviamente la involucración de la tecnología en el trabajo se aceleró gracias a esta pandemia, definitivamente es buscar un balance entre lo físico y lo virtual. Definitivamente lo físico no se va a eliminar. Estamos pasando definitivamente por un proceso de transición, pero ajustándose mucho a lo que decía Pedro de la gestión de la confianza. Definitivamente, y complementando también con lo que hablaba Eduardo de la gestión del cambio, el balance entre lo físico y lo virtual tenemos que garantizar, no podemos irnos para ningún extremo, y muy relacionado también a lo que decía Paola, de la cantidad de riesgos psicosociales que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, definitivamente tener políticas tanto para lo físico como para lo virtual se vuelve determinante para realmente manejar un balance. Y definitivamente ya como para finalizar, el área de recursos humanos tiene que volverse mucho más orientada a apoyar, en vez de dedicarse solo a sacar, digámoslo así, reglas, políticas, estándares, tiene que mucho más es cómo gestionamos la flexibilidad, cómo garantizamos que los procesos se vuelvan más ágiles, la colaboración se vuelva mucho más intensa dentro de los equipos de trabajo, cómo nosotros generamos estrategias y nuevas ideas para que sea totalmente centrado en la persona. O sea, porque al final de cuentas, si estamos hablando de un cliente interno, así como se habla como de un cliente externo, pues también la personalización de los servicios tiene que ser mucho más alta. Definitivamente, cómo fortalecemos a que los equipos se vuelvan más de alto desempeño desde el punto de vista de la comunicación, de la colaboración y la generación de ideas. Y obviamente, definitivamente que también muy alineado tanto a lo que decía Eduardo como Paola del bienestar, como nosotros como líderes de un área de recursos humanos o de personas o de people o como lo llaman en cada una de las empresas, definitivamente cómo administramos las energías de cada una de las personas, porque también una de las cosas que yo no estoy muy de acuerdo con las áreas de talento humano es que se vuelve un área muy transaccional. Entonces, tienes un cumpleaños, te damos el día de un cumpleaños, te damos un bono, un beneficio o un comunicado. Pero realmente, ¿qué tanto nosotros estamos educando a cada una de las personas o digámoslo así, facilitando los espacios para que las mismas personas tengan unos niveles de autorregulación altos? eh, y así de alguna manera desprender también un poco de la presión de la organización, porque definitivamente si la organización no hace nada por los riesgos psicosociales y adicionalmente a eso eh, se asume toda la responsabilidad, entonces nunca va a ser un balance sano. Entonces yo creo que también ahí para todos siempre voy a recomendar un libro de Tony Schwartz que se llama La forma en que estamos trabajando no está trabajando o no está funcionando.
en donde él explica a través de una serie de conceptos cómo las organizaciones pueden tener equipos de alto desempeño manejando las energías desde el punto de vista de cómo podemos sentirnos en una zona de alto rendimiento, agotamiento, desgaste y cómo podemos administrar eso en los flujos de trabajo que se presentan en el día a día, ¿no? Entonces, eso sería como teniendo en cuenta también las participaciones anteriores y, bueno, el comentario que acabo de realizar. Gracias, Andrés. Amparito, hay una pregunta para ti que tiene que ver con esto que hablabas del tema generacional. O sea, nos decías que uno de los desafíos que has encontrado es cómo trabajar con distintas generaciones. Entonces, ¿cómo esto se puede reflejar, por ejemplo, en temas como el uso de la tecnología y cuáles son las experiencias, o sea, que han hecho ustedes al respecto en la organización, en Seguros del Pichincha? Bueno, ahí en el tema generacional es un punto bastante interesante, pues lo que yo les comentaba, en mi organización el 77% de recursos son millennials, hay un 20% de generación X y una diferencia de baby boomers, ¿no? Entonces el poder llegar a gestionar a través de esta diversidad sí nos llevó a hacer varios inputs, y uno de ellos creo que fue el que marcó la pauta, fue el trabajar en un liderazgo, justamente como se mencionaba acá, más enfocado a un tema de confianza, más enfocado a un tema de acompañamiento y saliendo mucho de la línea más autocrática. No fue fácil en su momento, esto nos llevó alrededor de más o menos unos 5 años el poder trabajarlo dentro de la compañía, porque fue bastante difícil. Sin embargo, eso ha hecho que estos recursos nuevos que se incorporan con otra forma de gestionar, con otro estilo de vida, con otras necesidades, que no necesariamente tienen que estar in situ para cumplirte una tarea, que trabajan bajo objetivos y demás, haya hecho posible que en este momento, que sí o sí tenemos que estar en teletrabajo, casi el 90% de la compañía, puedan gestionar y responder con la misma eficiencia que estando presentes en una oficina. Entonces, el trabajar el liderazgo a nosotros nos ayudó muchísimo. A eso le incorporamos también muchas prácticas, por ejemplo, metodología ágil. Desde otro lugar te permite, bajo esa mecánica, yo soy gerente, sí, pero puede venir un ejecutivo en conocimiento que puede liderarte un proyecto y en ese momento quien te apadrina ese proyecto es de ese recurso. Entonces, un poco de alguna manera te forzas en tu tema de autoridad como a ceder ese espacio para que otro lidere. Entonces, así es como nosotros hemos ido combinando el tema de generaciones. Hemos trabajado mucho en todo lo que es experiencia del colaborador, porque si bien es cierto, como compañía nosotros trabajamos mucho en lo que es la experiencia al cliente, decidimos incorporarlo casa adentro para ir de la mano, alineados, y eso hizo algo que les gustó, por ejemplo, más a esta generación. Se hablaba de un compartir verde, ¿no? Que es parte de la responsabilidad social de la compañía. Muchos de ellos aman el ciclismo. Entonces, a nivel de la presidencia, nos autorizó generar un espacio con un baño y demás para que la gente llegue en bicicleta, guarde las bicicletas, pueda asearse y empiece su jornada de trabajo. Entonces, eso hizo también que alguna parte de la generación X, en donde muchos estamos acostumbrados a ver la gente ahí trabajando, cumpliendo un horario, mirando un estilo siempre el mismo, hayamos flexibilizado también esa gestión y ese mirar que ha hecho hoy por hoy que nos apoyemos. En función a lo que tú mencionas de la tecnología, todos estos cambios también dentro de la cultura han hecho que la gente empiece a apreciar un proceso de manera diferente. Y dentro de ese proceso se vende la idea de un proceso automatizado, que lo hemos estado ya incorporando desde el año anterior, manejando también muy delicadamente, como decía Paola, esa parte de sensibilidad del recurso y ese miedo que tienes cuando dices voy a automatizar un proceso, automáticamente la gente dice voy a quedarme sin trabajo, ¿no? Entonces, hemos ido manejándolo de manera delicada, que hemos ido incorporando estos procesos de automatización a través de RPAs y la gente la hemos ido volcando a hacer actividades que generen un valor diferente a la organización y para ellos mismos. Entonces, esa ha sido la mecánica.
hoy por hoy lo que mencionaba al inicio es, estamos pasando la lección más es en el tema de conectividad, con internet y demás, que es más un soporte al usuario que en el uso que el usuario da a la herramienta. Entonces, esa ha sido la experiencia que hemos tenido. Gracias, Amparito. Eduardo, tú nos hablabas del tema de qué tan difícil es gestionar a las personas, ¿no? A la distancia y cómo aún así mantener el sentido de unicidad que nos une porque somos parte de la misma organización. Entonces, la pregunta para ti es, ¿cómo conseguir mantener esta identidad hacia la organización, a pesar de que no estamos físicamente o no estamos presencialmente en nuestros lugares de trabajo, pero cómo ustedes han podido generar esta identidad, este sentido de pertenencia a este trabajo, quizás a través de la cultura organizacional? Coméntanos ustedes qué es lo que han hecho para garantizar esta unión o esta unicidad, ¿no? Hacia la organización. Chévere, Valentina. La verdad es que, la cultura no es un proceso que se entrena si no se vive, ¿no? La cultura se tiene que vivir y así es como las personas la van haciendo suya y sienten que pertenecen a un lugar que comparte sus objetivos, sus expectativas, sus valores. Siempre la distancia te va a marcar un cierto nivel de dificultad, pero que creo que la tecnología, como ya bien lo han comentado, y quizá yo voy a decirles algo que puede resultar medio no tan común de escuchar, pero yo pertenezco a una compañía del sistema financiero y el sistema financiero, las compañías financieras tienen una cierta ventaja respecto a manejar la tecnología. Les quiero decir que dentro del proceso que hoy día estamos viviendo, el banco opere no es tan complicado porque la banca venía dentro de un proceso de digitalización acelerado. Yo creo que al banco todavía le falta mucho, pero sin duda poder atender a nuestra razón de ser, que es el cliente, no ha sido una gran dificultad. Hemos tenido nuestros contratiempos porque esto surgió del día a la mañana, pero sin duda el tema remoto y las VPNs y que la gente trabaje desde un lugar que no es físicamente su lugar, desde el punto de vista tecnológico, quizá no ha sido tan complicado. Lo que tú me preguntas quizá es lo más complicado, que es estas cosas no tangibles, no es el VPN, no es el computador, no es el sistema, es este tema intangible que la gente lo tiene que vivir y que lo hemos venido construyendo en el tiempo y que hoy día que nos hemos como distanciado físicamente porque nos ha tocado ir a los hogares, todavía aún así lo puedes hacer porque la cultura se adquiere viviendo, experimentando y gracias a los canales que existen lo puedes seguir haciendo. Algunas de las prácticas que hemos logrado construir en el tiempo para que la gente se conecte con la organización y siga viviendo la organización y empujando la cultura que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, solo pongo un ejemplo, nosotros tratamos de que el colaborador sienta que no es lo más importante, sino que él es la organización. O sea, que él es, por él está aquí esta organización y a la distancia hemos logrado rápidamente seguir transmitiendo este mensaje para que lo sigan viviendo las personas. Como te voy a poner un ejemplo, cuando nosotros todavía estábamos sin la emergencia sanitaria, veníamos construyendo una cultura orientada a hacer las cosas diferentes, hacer cosas nuevas, la típica innovación, y lanzábamos muchos programas de intraemprendimiento y ejercicios de innovación con gente de fuera, con gente de adentro, promoviendo mucho que la gente proponga cosas nuevas en la organización. Gracias a eso, sabes que cuando hicimos estos programas salieron 2 líneas de negocio bien interesantes y solo por un comercial. Y es gracioso porque en uno de estos programas que hicimos hace tiempo atrás, a un grupo se le ocurrió decir, miren lo que pasó, se le ocurrió decir que deberíamos de entregar algunas cosas por drones, ¿no? Entonces, esto fue hace un año y dijimos, ve, chévere la idea, ahí entró finanzas, miró el tema de económico, si se proyecta, si no, llevaron un dron, inclusive estos muchachos, porque proponían hacer algunas cosas, mira que eso no era tan descabellado a este momento, no se cristalizó para aquel momento, lo dejamos ahí un poquito en stand-by, pero mira que hubiera sido una idea fantástica. Y sé que en otros países ya se lo hace eso, como en Colombia, por ejemplo, que hacen algunas cosas ya con drones. Pero sin duda hemos hecho programas de
intraemprendimiento digitales. O sea, seguimos en contacto con la gente, proponiendo que nos diga ideas para seguir construyendo la nueva organización que estamos haciendo. Mantenemos en contacto absoluto, y quizá algo que dijo Andrés, que tiene toda la razón, yo comparto, que los departamentos o las unidades de gente, como le llamamos en la organización, para mí son unidades muy estratégicas que empujan la estrategia del negocio para hacerlo sustentable en el tiempo. Pero mira que también con estos pequeños detalles te conectas con la gente. Una experiencia súper sencilla, porque nosotros siempre tratamos de hacer sentir el ser humano como el centro de la organización, aunque estemos entrando en este proceso de digitalización. Pero el Día de la Madre, que pasó hace poco, mira que la mayor parte de la gente está en sus casas, entonces medio haces algo con tu familia, porque además alguien comentaba, no sé si hace un minuto, hemos tenido la oportunidad a través de cámaras de conocer la realidad de nuestra gente, ¿no? Que a veces solo nos cuentan, pero yo tengo, gracias a Dios, un equipo fantástico conmigo, y todas son damas, todas son mujeres, y sé que tienen sus hijos pequeños, unas 2, otros 3, unos niños más inquietos, pero ahora que las veo detrás de las cámaras, las conozco, pues, porque está el niño al lado de ella y sé lo que le dice y sé que le cuestiona. Entonces ha sido una excelente forma también de ir conociendo a las personas que trabajan con uno un poco más en la vida real. Pero yéndome al Día de la Madre, hicimos una peña bailable con trago, ¿no? Pero obviamente limitado a cada casa. Pero no te imaginas el efecto emocional, psicológico que tuvo esa baile. Porque todos estábamos con las herramientas del teletrabajo y mandando el mensaje de preocupación, de sí, que tienes que estar bien. Tenemos contacto con todos los empleados, estamos monitoreando su salud. Pero este espacio de que eres mamá, de que eres una mujer extraordinaria en tu casa, te lo voy a seguir celebrando a la distancia, no me importa dónde estés. Para mí sigue siendo importante. Y esta cultura es de preocupación por las personas. Y lo hicimos, y no te imaginas el efecto que tuvo. A mí me escribieron cientos, no me acuerdo cuántas damas de la organización agradeciéndome los 45 minutos de música que pusimos, que te aseguro que no en todos los hogares se escuchó igual, no en todos los hogares pudieron tomarse un trago porque estaban con los guaguas, etcétera. Pero definitivamente la cultura se tiene que vivir, cerca o lejos, pero creo que puedes encontrar alternativas para no deshumanizar la compañía, que es algo que a nosotros nos preocupa desde el sector financiero, que cada día se hace más digital, más digital, más digital, y el mismo cliente ya casi a veces no tiene contacto con personas. Entonces sí queremos seguir conectados como gente de una organización. Y lo último que te comento es, yo tuve la oportunidad el otro día de tener un espacio con un grupo de influencers que le llamamos en la organización. Y creo que fue en este espacio que yo les decía, miren, a la final la organización son personas que están juntas y cada persona es un mundo. Eso no podemos cambiar, esa realidad es así. Los cambios inclusive se reciben individualmente. El cambio no es global, es individual. Cada uno lo puede ver en función de su realidad. Y yo les decía, somos barcos individuales. Y sí es un discurso medio raro porque a uno siempre le dicen que ven el mismo barco. No, somos barcos individuales que vamos en la misma dirección. Y hoy día estamos atravesando la misma tormenta, pero vamos juntos todos y no nos podemos zafar. Entonces, creo que hacerle vivir a la gente, porque es la única forma de construir y desarrollar una cultura, así sea a la distancia, hay formas de hacerlo. Yo siento, y eso es la cultura, no sentir, yo siento que sí puedes promover la cultura y desarrollarla a la distancia, haciéndola vivir de alguna forma. Eso te podría decir, ¿verdad? Gracias, Eduardo. O sea, sí, súper interesante esa reflexión. O sea, cómo no despersonalizar el trato, no deshumanizar por el hecho de que no estamos físicamente cerca. Y creo que eso es súper importante. Pedro hablaba también del tema de la deshumanización o la importancia de la humanización. Entonces, Sí. Pedro, una pregunta para ti. Una pregunta para ti sería, ¿cómo concientizar en las organizaciones, siendo que tú hablabas de diferencias culturales y diferencias casi latinas o de Latinoamérica relacionado con temas de cultura empresarial o de cultura organizacional? Entonces, siendo que las organizaciones, la mayoría no tienen su foco, esta parte humana o esta parte de generación de confianza o de colocar a la persona en el centro, ¿qué deberíamos hacer? O sea, ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo conseguir este nivel de concientización? Mira, una de las cosas interesantes que estamos viendo es que efectivamente las organizaciones que venían de una cultura
mucho más vinculada a la confianza, al hacerse cargo, a las relaciones con la jefatura y con las gerencias más fluidas y honestas. Cuando se remotizan esas organizaciones, se remotiza la cultura. Y al remotizarse la cultura, operan mejor o peor. Y que no te quepa duda que cuando volvamos a una cierta normalidad en un par de meses más, vamos a tener es decir, la organización se va a sincerar. Organizaciones que efectivamente lograron transmitir esta cultura basada en la confianza y organizaciones que no lograron transmitir y generaron estrés. Es decir, hoy día los niveles de estrés, como nosotros hablamos del efecto rebote en Chile. El efecto rebote refiere a que salimos rápidamente, hasta ansiosamente, a trabajar en forma remota, pero las organizaciones que no habían cultivado una cultura de la confianza y el hacerse cargo, o la no infantilización de sus colaboradores, a los minutos, estaban las jefaturas súper angustiadas porque no sabían cómo controlar, pusieron su maqueta del control y la desconfianza sobre, y los colaboradores por otro lado le decían, pero ¿cómo? Si usted organización nunca me entrenó en entender la digitalización del trabajo, esta nueva cultura del trabajo, y además estos colaboradores en un hogar en promedio en Latinoamérica, 50 a 60 metros cuadrados los hogares con niños, dado que la mayoría no está yendo a los colegios, y todo. Entonces, los niveles de estrés explotaron. Y justamente ese es el termómetro que nosotros vemos como en términos de sincerar las organizaciones que estábamos cultivando, que estábamos modelando y que al final operaron en términos positivos y en términos negativos. Ahora, me quiero detener a propósito, a mí siempre me llama la atención que todavía sigamos denominando las áreas de personas recursos o capital humano, o cuando hablamos de competencias les llamamos competencias blandas, como si hubiesen otras duras que son las robustas. Yo creo que justamente la oportunidad que tenemos en este volver, en el retorno en un par de meses más, es que, insisto con este tema de la cultura o de las organizaciones o de modelos basados en la sostenibilidad, porque justamente una de las cosas que produce el trabajo remotizado, como ustedes lo observaron, es que los niveles de contaminación bajaron. Vimos los animales en las plazas, vimos animales, en Chile vimos pumas, por ejemplo, en Santiago, cosa inédita, vimos pumas, lo cual invito, y es como lo que me cae, chuta, qué interesante sería que efectivamente las áreas de recursos humanos, mal llamadas recursos humanos, insisto, tuviésemos justamente el liderazgo en entendernos como que la organización que retorna es una nueva organización. Una organización que efectivamente va a estar basada en las dimensiones afectivas, porque al final lo tecnológico es commodity, va a ocurrir igual. Lo tecnológico es commodity. Lo relevante de este volver que sea basado en el bien común, en el respeto al otro, y también recalco lo que mencionaba Paola, de los que no pudieron adaptarse, porque ¿cómo nos hacemos cargo de ellos? Porque efectivamente es parte de las comunidades, los que les costó, porque los demás vamos a poder operar, pero los que no les costó tenemos que rescatarlo y entrar en una dinámica de acompañamiento profundo con ellos, porque al final también son parte de toda la comunidad. Entonces, en resumen, para no extendernos mucho, yo creo que tenemos una súper oportunidad en que el retorno sea más verde, sea bajo en carbono, a propósito de la remotización, y entendiendo que hay una oportunidad, y esa oportunidad como latinoamericanos es re interesante porque podemos empujar efectivamente nuevos modelos basados en el bien común, en la sostenibilidad y en una economía baja en carbón. Gracias, Pedro. Pau, tienes como 3 preguntas tú solamente. Paola, a ver, pregunta Raúl, dice, si 7 de cada 10 personas tenemos trastornos de salud mental, ¿lo normal sería entonces tener trastornos? Esa es una pregunta. La otra que también habían hecho antes tiene que ver con cuáles son los tipos de trastornos mentales más comunes que estamos viendo, sobre todo en el sector industrial del Ecuador o en sentido general, ¿no? A raíz de del cambio que estamos sufriendo como causa del COVID-19. Y una tercera pregunta es cómo lidiar o normar como organización con los distractores que tenemos en casa. O sea, en los estudios que hemos hecho a través de estrategia y gestión también nos hemos dado cuenta que el tema
de no tener privacidad o el tema de las interrupciones afecta muchísimo la productividad. Entonces te preguntan cómo lidiar con los distractores en casa que afectan el nivel de concentración y por lo tanto de productividad de nuestros colaboradores mientras están en teletrabajo. Me alegra que hayan muchas preguntas porque qué bueno que el tema de salud mental cada vez sea menos un tabú y empiece más bien a contemplarse con esa naturalidad. Y es justo esa la idea, ¿no? Empezar a contemplar con naturalidad todos estos temas que involucran trastornos. Ahora, con esta pregunta de los trastornos, hay que entender varias cosas, ¿no? Que hay una gama de trastornos y que dentro de esos trastornos, la mayoría estamos encuadrados dentro de lo que en psicología llamamos trastornos neuróticos, por eso seguimos siendo funcionales, por eso estamos tranquilamente desempeñándonos en las labores que hacemos. Sin embargo, trastornos como la ansiedad y depresión, que hay un índice súper alto y que son súper comunes en nuestro país y en general a nivel mundial, son trastornos que con los cuales puedes desempeñarte funcionalmente, pero si pasas un límite podrías ya ver que empiezan como a jugar un rol que te bajan la productividad, que no te dejan desempeñarte en tu día a día como quisieras. De ahí la importancia, como yo decía, de empezar a visibilizar a la gente con estos trastornos, a naturalizar estos trastornos. ¿Por qué? Porque son personas que también necesitan de esta red de apoyo. Y si nosotros pasamos la mayor parte de nuestro día en el lugar de trabajo, hablamos de que la red de apoyo se convierte mucho en la gente con la que colaboramos, que estamos ahí en nuestro día a día. Por eso es súper importante conocer mucho este tipo de trastornos, qué tan presentes están en nuestra organización para poder actuar también dentro de esos trastornos. Los riesgos psicosociales en realidad han estado ya como súper presentes. Eso es como la cosa más cercana que tenemos de salud mental dentro de las organizaciones, ¿no? Y ahí, con respecto a lo que nos preguntaban, con el tema de, depende de la industria o qué trastornos se ven más en ciertas industrias, con estas mediciones de riesgos psicosociales tenemos claro que puede haber niveles de violencia, puede haber un tema de uso de sustancias también. Sin embargo, para nosotros, desde la visión clínica, tanto la violencia como el uso de trastornos ya son el resultado de problemas que vienen mucho más de fondo, que son los que nosotros invitamos muchas veces a las organizaciones a tratar, como a través de sí vincular probablemente psicólogos clínicos que son los que te apoyan trabajando. El psicólogo clínico dentro de la organización juega un papel súper importante, que yo decía, me ha llevado 10 años, trabajo con varias empresas con psicología clínica y no es fácil porque todavía no queremos ver ciertas cosas. Sin embargo, nos damos cuenta cómo baja el ausentismo laboral, cómo empezamos a ayudarle al colaborador en ese entorno que está fuera, que Eduardo decía, esta situación nos ha llevado a conocer un poco más de esa realidad de cada hogar. Y qué bueno, porque sí, ahí pasan cosas que cuando vienen a la empresa yo probablemente no veo, pero que no quedan fuera de la empresa. Se juegan también todas esas dinámicas familiares, siguen estando en juego el momento que yo llego a mi lugar de trabajo y siguen influyendo mi desempeño laboral también, ¿no? Por eso es importante conocer, trabajar, dar a los colaboradores este apoyo, que es como parte de tener el médico. Si naturalizamos la salud física, ¿por qué no la mental? Entonces es importante también empezar a contemplar eso. Y con la última pregunta que me decías de cómo lidiar con los distractores, yo creo que primero hay que lograr identificar cuáles son los distractores. Tú justo mencionabas, Valentina, ustedes tienen como estrategia y gestión una medición, porque hay que primero saber cuáles son los distractores. Probablemente hay muchos con los que no tengo que lidiar y peor aún normar, porque ¿cómo puedo yo entrar a un entorno familiar y querer normar algo que desconozco? Pero sí tengo que conocer para saber desde mi lugar qué apoyo podría dar yo a mi colaborador. Ya entregándole ese apoyo, el otro tiene que hacerse responsable, porque ojo que esto sí va a ser un rol. Varios han hablado de no infantilizar a su personal, y creo que esto es indispensable. El rato que tú le das una herramienta, le entregas también la responsabilidad de decir, úsala. Te estamos apoyando, estamos preocupados por ti, te ayudamos, pero ya está en tu cancha el usar o no todos estos recursos que te estamos dando para estar mejor.
Muchísimas gracias, Pau. Vamos a ir entonces ya en los últimos minutos. Les voy a pedir, ahora cuando termine de hablar, que por favor, si ustedes quieren, los panelistas, si quieren compartir algún contacto, les voy a dar la palabra, algún contacto, Instagram, correo electrónico, Facebook, alguna forma por la cual las personas que están aquí se podrían contactar, incluso como vamos a grabar el video y lo vamos a distribuir, las personas que van a tener acceso al video también, si se quieren contactar, que tengan cómo hacerlo. Uno de los temas, o sea, este tema de cómo trabajar con las personas es sumamente relevante y se hace más relevante en este contexto, donde no solamente es una situación de distanciamiento social, sino que se acompaña con temores, con incertidumbres, con pérdidas, o sea, no solamente pérdidas de si voy a tener o no trabajo, sino también pérdidas emocionales, ¿no? Dadas por la falta de relaciones que estamos teniendo y cómo eso nos está afectando y nos está impactando. No solamente como organizaciones, sino también como personas. Voy a darle la palabra a Andrés. Andrés, si nos quieres compartir tu contacto, cómo las personas pueden entrar en contacto contigo, y así voy a ir por cada uno de los paneles. Claro, pues conmigo podemos entrar en contacto a través de LinkedIn. Me pueden buscar como Andrés Valencia Reina. Gracias. Amparito, vi que pusiste tu correo. Amparito, le pueden contactar a través de ashin@segurospichinchas.com, a través de alguna otra red. Sí, también estoy en Facebook como Amparito Achic. Gracias, Eduardo. Eduardo también compartió su correo, dice lafebre@produbanco.com. Ahí está mi correo, y en LinkedIn y en Facebook, Eduardo Lafebre, ¿no? Eduardo Lafebre. Pedro, me perdiste. Aquí estás. Pedro, entonces, ¿cómo la gente se podría contactar contigo? ¿Página web, redes sociales? Se congeló. Pedro se congeló. Si lo están viendo doble, no son ustedes. Ahora sí. No, ahí te mandé datos de WhatsApp y te mandé datos pero de mail, pero les quiero proponer algo. Nosotros hace algunas semanas hicimos la primera encuesta en Chile de teletrabajo bienestar aplicando alguna plataforma de inteligencia artificial. Junto al ministro del Trabajo presentamos el próximo mes, es decir, en una semana más, el 28. Y nos gustaría explorar que este instrumento que aplicamos en Chile pueda ser aplicado a nivel LATAM. Y proponemos a los que les pueda interesar que podamos desplegar el instrumento en alguno de los, en Colombia, en Ecuador, bueno, donde ustedes estimen, para ir generando cierta evaluación a nivel latinoamericano de cómo, insisto, se vivió o se está viviendo teletrabajo y bienestar. Y cuando hablamos de bienestar, básicamente es bienestar subjetivo, lo que se conoce comúnmente como felicidad. Ya, muchísimas gracias, Pau. ¿Cómo las personas te pueden contactar? Si tú sí eres bien activa en redes sociales, entonces compártenos ahí. Más o menos. Bueno, para mí, para temas organizacionales, en LinkedIn como Paola Erazo Robles, y también en tema personal, que también es lo que hago, psicoterapia ya en consultorio individual de pareja. En Instagram hago muchos posteos como psicóloga Paola Erazo. Muchísimas gracias a los panelistas. Esto ha sido un honor contar con su presencia. Nosotros desde Estrategia y Gestión estamos siguiendo muy de cerca este tema del impacto, sobre todo en situaciones de teletrabajo. Entonces, todos los que están también interesados, voy a aprovechar mis 5 minutos de promoción, los interesados en evaluar su nivel de productividad digital. Hemos desarrollado un instrumento súper rápido que al momento tienes ya tu nivel de productividad digital para todas las personas que estén interesadas en conocerlo. Mi nombre es Valentina Ramos, soy socia de la empresa Estrategia y Gestión, y les agradezco muchísimo a los panelistas y a los que estuvieron presentes en su asistencia y en la colaboración y en este modo de compartir ideas, porque los problemas no son únicos, son problemas compartidos a los cuales tenemos que darles también varias soluciones desde nuestras experiencias y desde nuestras realidades y desde nuestras formas de pensar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Sí, que tengan buenísima tarde. Gracias, Valentina. Gracias a todos. Gracias, Valentina. Un gusto con todos. Chao. Tranquilidad a todos. Gracias.